Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en cuestión con COVID-19. Iniciamos este viernes con los números de casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 1,372 casos, con 22 muertes y 426 recuperaciones. El condado de Merced tiene 234 casos, 6 muertes y 139 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 83 casos con 2 muertes y 60 recuperaciones. El condado de Mariposa sigue con 15 confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,641 casos, 75 muertes y 588 recuperaciones. El condado de Kings tiene 457 casos con 2 muertes y 177 recuperaciones. Y durante su conferencia de esta tarde, el gobernador Gavin Newsom no olvidó en mencionar al condado de Tulare y su decisión de avanzar en contra de la orden estatal. You may have a loved one lost their life, would not otherwise lost their life because people aren't working in the spirit of collaboration with their health professionals. El gobernador recalcó que seguirán trabajando en conjunto con líderes del condado de Tulare, pero podrían enfrentar desacuerdos. El condado votó en avanzar a la tercera fase, lo que podía poner en riesgo sus fondos federales en relación con desastres. Y un miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Fresno está pidiendo que se perdonen las multas dadas a negociantes por abrir antes de lo debido. El miembro Mike Carbasi dice que restaurantes son una gran parte de la economía de Fresno y ayudan a crear miles de empleos, agregando que la ciudad puede mostrar un poco de su agradecimiento perdonando esas multas. El restaurante The Waffle Shop fue multado por abrir y permitir que personas comieran dentro de su establecimiento antes del condado recibiera la luz verde por el estado. El dueño del negocio comentó que si sus multas no son exoneradas, tiene a un abogado listo para comenzar el proceso de apelación. If it's forgiven, good, great. That's amazing. If not, and we endure some fines, we'll deal with them once we get to that bridge. Carbasi dice que está trabajando con otros líderes de la ciudad en una propuesta y espera el poder hablar sobre su idea en la próxima junta. Por su parte, prepárense para un gran número de compradores después de este fin de semana feriado, luego de que la orden de quedarse en casa de la ciudad de Fresno llegue a su fin este martes, lo que quiere decir que la mayoría de negocios podrán abrir sus puertas, restaurantes podrán reabrir con aprobación del Departamento de Salud del Condado. Centros comerciales también podrán reabrir, salones de belleza, peluquerías, iglesias y gimnasios aún seguirán cerradas. Por otro lado, el lago Shaver Lake permanecerá cerrado este fin de semana de Memorial Day. La empresa SoCal Edison administra esa área, reveló que seguirán las normas estatales de no abrir el área, alegando que cuando lo hagan será en fases y con la ayuda del condado de Fresno. Otro sitio que también estará cerrado este fin de semana es el Parque Nacional de Yosemite. Representantes del lugar informaron que están trabajando en un plan de reapertura y cuando el estado entre a la tercera fase de reapertura solamente permitirán un 50% de visitantes. Por el momento se propone que personas hagan reservaciones antes de acudir. Y para las personas que quieran nadar, el lago Millerton estará abierto este fin de semana, pero oficiales le recuerdan a visitantes el seguir practicando la distancia social. El parque abrirá sus puertas comenzando a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y si piensa viajar en barco se le pide hacerlo solamente entre familia y el contar con el equipo de seguridad necesario como chalecos salvavidas. Campamentos e instalaciones interiores seguirán cerradas al público. Autoridades informaron que si existe una gran cantidad de personas en un grupo, les pedirán que abandonen el lugar. Se pide también el supervisar a los menores de edad al momento de estar cerca del agua. Y durante su discurso de esta mañana, el presidente Donald Trump anunció que quiere que se abran las iglesias ahora mismo. Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogues, and mosques as essential places that provide essential services. El presidente le pidió a todos los gobernadores el permitir la reapertura de iglesias, agregando que para millones de personas estos lugares son esenciales. En otras
cosas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades especulan que un 35% de personas infectadas con el coronavirus son asintomáticas y por lo menos un 0.4% de pacientes morirán debido al virus. Los números son parte de una medida para ayudar a líderes con sus planes de reapertura. La agencia dice que más de 3% de personas que sienten síntomas tendrán que ser hospitalizadas, pero ese número es más del doble para personas de la tercera edad. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos platique sobre las temperaturas para este fin de semana feriado. Hola AJ, Happy Friday. Hola, Happy Friday, Desiree. Temperaturas son un poco más frescas porque las brisas son fuertes, 21 millas por hora en Fresno y la temperatura 82 grados en Fresno, 81 en Madero, 80 exactamente en Merced y en Los Banos 77. Y el satélite radar muestra cielos despejados en el valle y en las montañas. Futurecast dice va a estar soleado y más cálido para mañana. Temperaturas van a estar 86 en Hanford, 85 en Visalia, 86 en Madero, 87 grados en Merced, 88 en Los Banos. Y después, este fin de semana, un aviso de calor excesivo. Este gráfico es en inglés. Lo siento, pero significa un aviso de calor excesivo. Desde el martes hasta el jueves, los 3 días van a estar mucho calor. Temperaturas en este fin de semana para Fresno va a estar más cálido, 85 para el sábado, los 90 regresan el domingo y el calor, el día de recordación se siente como el verano. Calor peligroso el martes, el miércoles y el jueves, exactamente el récord, más del récord y cerca del récord para los 3 días. Desiree, la primera ola de calor del año este fin de semana. Regreso contigo. Wow, va a ser un fin de semana calientito. Gracias, AJ. Y regresa la venta de maíz dulce a Fresno lunes en el Gibson Farm Market, pero esta vez será un poco diferente debido a COVID-19. Solamente un número limitado de personas serán permitidas dentro de la tienda. A la misma vez, usen máscaras al igual que desinfectante para las manos. Cada lote se venderá a 50 centavos. Maíz en paquete estará disponible a $7 por 10. El negocio abrirá a las 8 de la mañana. Y los centros de cines aún continúan cerrados, pero eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de una película, porque el Autocine en Madera estará abriendo sus puertas esta noche. Personas tendrán la oportunidad de ver 2 películas. Puede elegir entre Trolls y Knives Out, seguida por Dolittle y The Hunt. Boletos estarán a la venta a $10 por adulto y $4 por niños. Órdenes de distancia social serán implementadas y se necesitará el uso de máscaras afuera de su vehículo. Y en estos momentos, como se escucha, un perro caliente, papas fritas, rizadas a un rollo de canela. Y es que la feria del Big Fresno Fair se ha unido a vendedores locales para extender su evento de comida para este fin de semana. Representantes de la feria dicen que la pandemia ha impactado a muchos de sus negociantes. Mom and pop operation, a lot of love goes into those cinnamon rolls, and it's reciprocated by the patrons that are coming out to help support us in the community. Los vendedores estarán en el Fresno Fairgrounds hasta este lunes, la mayoría desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Puede entrar por el área de Kings Canyon. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por uscentralrally.com y por la página de Facebook de KC24.